Bienvenidos a esta segunda clase sobre el libro de Romanos. Hoy vamos a estar tratando con los primeros 7 versículos del primer capítulo de Romanos. Les invito a que tengan sus Biblias abiertas, como vamos versículo por versículo, pasaje por pasaje. Va a ser muy importante que tengan ahí sus Biblias para poder verlo y tener referente o referencia de lo que estamos viendo según el texto. También les invito a considerar tener un cuaderno y dentro de ese cuaderno tomar todas las notas que quieren tomar durante el transcurso de esta clase, de esta serie de clases, porque si lo hacen al final de la clase, de la serie de clases, tendrás ahí un libro o un cuaderno ya casi como un comentario propio tuyo de lo que es el libro completo de Romanos. Ahora, la semana pasada vimos un tipo de análisis, un tipo de panorama del libro de Romanos. Específicamente, busqué darles un panorama de los primeros 11 capítulos del libro. Vimos, por ejemplo, que de Romanos 1 al 4, que el tema principal ahí es el Evangelio de Dios y específicamente la doctrina de la justificación por fe. De Romanos 5 al 8, vimos que el tema principal ahí es la seguridad que el creyente tiene por haber o por estar en Cristo, por nuestra unión con Cristo. Y luego, entre los capítulos 9 al 11, vimos que este evangelio que Pablo anuncia en el primer versículo de su carta y que va tomando 11 capítulos para explicar, de 9 al 11, lo que Pablo está argumentando es que el evangelio que él enseña confirma lo que Dios ha hecho con los judíos, que no lo contradice. Entonces, la justificación por fe, esa gran doctrina, la seguridad que esa doctrina trae, provee para el creyente. Estamos en Cristo, nuestra unión con Cristo. Dios nos da el poder de su Espíritu Santo. Ahí está Romanos 8. Y de 9 al 11, Pablo mostrándonos que este evangelio no contradice lo que Dios siempre ha estado haciendo específicamente por medio de los judíos. Ahora, vamos hoy a Romanos 1 y vamos a hacer un tipo de estudio aquí de Romanos 1, versículo 1 hasta el versículo 7. Esta sección viene siendo la introducción de parte de Pablo en cuanto a esta carta larga, esta carta la más larga que Pablo escribe de los que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Y Pablo comienza, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Quiero dirigir nuestra atención primero a los dos títulos que Pablo usa para identificarse a sí mismo. Primero dice siervo de Jesucristo, y luego llamado a ser apóstol. Ahora, esa palabra siervo es la palabra griega doulos o doulos. Y en algunas traducciones la palabra se traduce con el término español esclavo. En otros, como la Reina Valera, es con el término siervo. Es referente a esta palabra, específicamente es a los que se consideraban como esclavos. La esclavitud en aquel tiempo no era, por ejemplo, exactamente como la esclavitud que en Estados Unidos tuvimos con la población africana hace mucho tiempo. Sin embargo, de todas maneras que Pablo decide usar este término para describirse a sí mismo, él lo considera él considera que su relación con Dios es una relación de esclavo, de siervo,
uno totalmente bajo la autoridad de Dios. Ahora, inmediatamente gira y usa el término apóstol. Si siervo indica que él está bajo la autoridad de Dios, apóstol indica que Dios le ha dado a él cierta autoridad, bajo la autoridad de Dios, y Dios a él le ha dado cierta autoridad. Todos, por si acaso, pienso yo como pastor y para otros pastores. Y digo que todos los pastores debemos vivir en la síntesis de estos dos conceptos. Es decir, cualquier persona, cualquier hombre, pastor, a lo cual Dios le ha dado cierta autoridad espiritual como pastor, vivimos en esta síntesis. Por la palabra de Dios que nos ha sido encomendada, tenemos cierta autoridad. Sin embargo, esta autoridad la tenemos que llevar con la humildad correspondiente a un esclavo. Pablo en 1 de Tesalonicenses, en otros lugares, Pedro toca el tema. Toda la Biblia nos apunta a que lo que Dios espera de sus líderes es esa síntesis de que por un lado podemos dirigir, servir, ejercitar cierta autoridad con el coraje que corresponde a uno que ha sido encomendado con una autoridad que no es suya, sino que viene de Dios mismo. Es la autoridad que lleva un embajador cuando comunica un mensaje y explica el mensaje que viene de una autoridad encima de él, del presidente de su nación. Y llevamos esa autoridad que tenemos específicamente en el rol que nos corresponde de predicar y enseñar la palabra de Dios. Llevamos esa autoridad en cuerpos humanos, en seres débiles, y nos corresponde la humildad que vemos aquí en el corazón de Pablo. Apóstol sí, autoridad sí, bajo autoridad soy nada más que un esclavo, un siervo. Y espero que en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, que Dios siempre provea líderes, que forme líderes que entienden la síntesis de aquellas dos cosas. La autoridad que nos corresponde por ser los portadores, los embajadores de Dios, de su evangelio, de la palabra de Dios, y ejercitar esa autoridad, proclamar esa autoridad, o según esa autoridad, con el corazón humilde de un siervo, de un esclavo. Ahora, luego en el versículo 1, Pablo termina su pensamiento aquí: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí Pablo presenta el tema de su carta, el evangelio de Dios. Si uno te pregunta de qué se trata el libro de Romanos, la respuesta de parte del apóstol Pablo es el evangelio de Dios. ¿De qué va a hablar? El evangelio de Dios. ¿Qué va a explicar? El evangelio de Dios. ¿Qué quiere ilustrar? El evangelio de Dios. Va a responder a objeciones en cuanto a un entendimiento correcto del evangelio. Va a explicar cuál es la relación que la ley tiene con el evangelio de Dios. Va a explicar la relación que tiene el hecho de ser judío con el evangelio de Dios. Pero en todo es su explicación del evangelio de Dios. Y quiero que noten aquí dos cosas muy específicas. Uno, que el evangelio de Dios es una obra de Dios. Mira aquí cómo Pablo forma sus frases en el versículo 1. Dios lo llamó para ser apóstol. Sí, él indica llamado ¿de quién? De parte de Dios. Llamado de Dios para ser apóstol. El énfasis viene en que Dios lo ha separado. Es una obra de Dios. Dios lo apartó
para el Evangelio de Dios, llamado de parte de Dios para ser apóstol, apartado por Dios para el Evangelio de Dios. En primer lugar, vemos que esto es una obra de Dios. Y dos, quiero que vean que Dios, dentro de su plan soberano para la humanidad, separó a Pablo para un papel muy específico. Pablo habla aquí en términos no tantos generales, sino él está hablando específicamente de sí mismo, de un papel o un rol específico que Dios le dio a él. Él, no el único, habían otros, pero él con un papel específico apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, que Dios lo llamó a Pablo para el avance del Evangelio, para la aclaración del Evangelio y para la confirmación del Evangelio de Dios. Vemos estas tres cosas aquí en esta misma carta de Pablo, y leyendo el libro de los Hechos y las otras cartas de Pablo, vemos que Dios de todas maneras apartó específicamente a Pablo para el fin de que el Evangelio avance, que se aclare y que sea confirmado la verdad del Evangelio de Dios. Que Dios salva, el Evangelio, que Dios salva a los hombres por medio de Jesucristo. El Evangelio de Dios. Y este Evangelio de Dios, Pablo, siguiendo aquí su introducción, lo va a explicar comenzando en el versículo 2. Ahora, para ayudarnos a entender este texto, este pasaje, veo aquí que Pablo está tratando en series de dos cosas. Por ejemplo, comenzó con dos descripciones de su mismo rol, siervo y apóstol. Ahora, vemos que comenzando en el versículo 2, entre los versículos 2 y 3, que Pablo, vemos específicamente dos detalles claves tocantes al Evangelio de Dios. Pablo menciona que su tema del libro será el Evangelio de Dios, que Dios lo apartó para el avance, para la aclaración, para la confirmación del Evangelio de Dios. Y ahora quiero decir dos cosas en cuanto al Evangelio. Uno, que en el Antiguo Testamento Dios prometió el Evangelio por medio de sus profetas. Es decir, Pablo, para explicar el Evangelio de Dios, quiere ir desde el principio, quiere volver al Antiguo Testamento, para que nadie piense que esto sea una invención de parte de Pablo. Él está tomando pasos muy específicos durante esta carta para mostrar que el Evangelio de Dios, la obra de Dios en la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo, que no es algo nuevo en el sentido de que se le ocurrió a Pablo esta nueva manera de salvación aparte de la ley. Pablo dice, no, absolutamente no, sino que este Evangelio de Dios, su primer argumento aquí, viene siendo algo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, anticiparon en todo el Antiguo Testamento. Mira, versículo 2. Que él, hablando del Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Si estás tomando nota, prepara tu lapicero ahí para anotar algunos textos. Génesis 3:15. Ahí en esta conversación que Dios tuvo con Adán y Eva y con la serpiente ahí. Y pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos llaman a esta cita de Génesis 3 el protoevangelio, es decir, la primera mención del Evangelio de Dios. Y viene siendo que Adán y Eva ahí después de su pecado, ya viene Dios y les está
explicando en qué consiste ahora el castigo correspondiente al pecado. Y le dice a la serpiente ahí, al serpiente que Dios pondrá enemistad entre el descendiente de Eva y el descendiente o la simiente de la serpiente. Entonces entendemos que él está hablando de dos personas, de dos seres que vienen siendo Satanás y Jesucristo. Y que Satanás sí le va a heredar en la cabeza, en el calcañar a Jesucristo. Y eso vemos que fue cuando Jesucristo murió en la cruz. Pero no se puede describir a ese daño, a esa herida como una herida en la cabeza. Porque Jesucristo resucitó de la muerte. Pero en su muerte por nuestro pecado y en su resurrección, Jesucristo conquistó la muerte. En conquistar la muerte, conquistó a Satanás. Y desde el principio, lo que Pablo tiene en su mente cuando en Romanos 1:2 menciona que este evangelio fue profetizado antes por sus profetas, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En su mente está en Génesis 3:15, esa promesa de la venida de un Salvador, de uno que podría invertir el castigo del pecado. Y Eva agarra esa promesa cuando nace en Génesis 4, su primer hijo. Ella anuncia y proclama su confianza en la promesa de Dios. Cuando ella dice, Dios me ha dado hombre, varón. Ella no sabe que Caín no era el Salvador, que el verdadero Salvador habría de venir ya después de muchas generaciones, pero ella muestra su confianza en la promesa de Dios. Dios desde Génesis 3:15 anunciando, proclamando, anticipando lo que es el Evangelio de Dios. Génesis 12:3, otro texto. Bendeciré, Dios le dice a Abraham, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, y maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra promesa, otra profecía de lo que Pablo titula el Evangelio de Dios. La promesa que vendrá, aunque los detalles ahí no son específicos, después ya entendemos. Por ejemplo, Pablo lo explica en Gálatas, en su carta titulada Gálatas, ahí que cuando Dios le dijo a él, Abraham, que él iba a bendecir a todas las familias de la tierra en Abraham, que eso vino siendo una promesa de la venida de un Salvador en lo cual Dios, por medio de él, Jesucristo, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Anunciando, anticipando un tiempo, un momento histórico, en el cual Dios obrará ya no a base de la ley, de que si uno cumple la ley recibirá bendición, si uno rompe la ley recibirá el castigo. Dios viene planteando ahí la venida futura de un tiempo en que Dios vendrá tomando corazones duros, corazones sucios por el pecado, y limpiándolos, no a base de una obra humana, de un sistema sacrificial, sino que Él llegando, Él viniendo, Él lavando corazones.
Él haciendo de corazones sucias, corazones limpias, blancas como la nieve, blancas como lana. Ezequiel 36, 25 al 27, sigue Dios aquí ese mismo tema. Esparciréis sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Está anunciando, anticipando un momento en que vendrá Dios con el fin de limpiar corazones, de limpiarnos de nuestras inmundicias espirituales. Sigue él, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Mira, en todo el Antiguo Testamento, la gente siguió pecando, ofreciendo sacrificios, y ese círculo vicioso siguió a diario al menos 2 sacrificios públicos delante del pueblo y muchos más por individuos, etc. Y Dios viene aquí en Ezequiel 36 anunciando un momento en lo cual Dios dará un corazón nuevo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón duro, y os daré un corazón de carne, un corazón suave. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una anticipación, la proclamación de un momento en que Dios hará cosas que en el tiempo de la ley no lo hizo así. Sino que vendrá un momento en lo que Dios, en Romanos, lo que Pablo aclara que es el Evangelio de Dios. Que Dios viene y salva a una persona, no por obras de la ley, sino por su gracia. Toma el corazón del individuo, del creyente, le da un corazón nuevo, pone su espíritu en esa persona y lo limpia a esa persona de sus pecados, de sus inmundicias. Cuando Pablo en el versículo 2 aquí habla de él, que el Evangelio es algo que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, son textos así los que hemos mencionado que Pablo tiene en su mente, y hay muchos más por si acaso. Ahora, entonces, en cuanto al Evangelio, la primera cosa que Pablo quiere aclarar es que es algo que en el Antiguo Testamento Dios prometió por medio de sus profetas. Este gran Evangelio de Dios. Pero también vemos que lo que Pablo, en tocante al Evangelio de Dios, quiere decir esto. Que el Evangelio tiene que ver específicamente con el Hijo de Dios, Jesucristo. El Evangelio es algo prometido de antemano y es algo que tiene que ver específicamente con el Hijo de Dios, Jesucristo. Versículo 2 y 3, que él había, el Evangelio, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo aquí aclara que el Evangelio de Dios tiene que ver con el Hijo, con Jesucristo, él está rechazando cualquier tipo de religión que presenta en vez de una persona, un tipo de filosofía, algún tipo de pautas a la vida abundante, algún tipo de salvación que no tiene en el centro de su explicación la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede entender lo que Dios está haciendo, el Evangelio de Dios, lo que Él ha estado haciendo desde antes de la fundación del mundo. No se puede entender las obras de Dios en el mundo
si no entiendes el papel central que tiene Jesucristo. Y eso es lo que Pablo quiere aclarar y en nuestro entendimiento cerrar ese punto de manera concreta. Lo que Dios está haciendo en el mundo es por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Y pienso que Pablo tiene en su mente que aún ese dato, aún ese punto importante de la centralidad de Jesucristo en el plan del Evangelio, que aún eso sí fue profetizado en el Antiguo Testamento. Quiero leer simplemente una porción de Isaías 53, comenzando en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Aunque Isaías está escribiendo esto un promedio de 700 años antes de la venida de Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún la expectativa de un hombre, de un Salvador, de uno que vendrá para morir, sufrir y morir en nuestro lugar, aún aquellos detalles fueron profetizados. Entonces lo que Pablo afirma en Romanos 1 y 2, que Dios le apartó a él para el Evangelio de Dios, que este Evangelio fue profetizado antes por sus profetas en las Escrituras y que tiene que ver específicamente acerca de Jesucristo. Todo vino profetizado en el Antiguo Testamento y eso es lo que Pablo quiere dejar claro aquí en el comienzo de su libro. Ahora, avanzamos a otra serie de dos cosas que Pablo también quiere aclarar aquí. Y aquí vemos que son dos detalles claves tocantes al papel de Jesucristo en el Evangelio de Dios. Dos detalles tocantes al rol de Jesucristo, su papel específico dentro de lo que Dios está haciendo en el Evangelio, dentro del Evangelio de Dios. ¿Cuáles son? Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aquí viene ese primer detalle, que era Jesús del linaje de David según la carne. El primer detalle en cuanto al papel de Jesucristo es que Jesús vino del linaje físico según la carne de David. Ahora, ¿qué es esto? ¿O qué significa esto? En 2 Samuel, capítulo 7, no vamos a tomar el tiempo aquí para leer todo el texto ahí. Voy a leer una porción en un momento. Pero quiero que capten que David, en 2 Samuel, capítulo 7, David ve que Dios le ha dado paz con sus enemigos. Dios había engrandecido sus bordes, sus fronteras. Dios tenía lo que cada rey quería. Dominio, autoridad, un pueblo que le amaba, fronteras amplias, paz alrededor. El corazón de David está lleno con estas bendiciones, con lo que Dios le había dado. Y David responde queriendo edificar una casa para Dios. Ve que él tiene su casa, pero la morada de Dios sigue siendo el tabernáculo antiguo de los tiempos de Moisés.
Y David llama al profeta Natán y le expresa todo lo que había en su corazón. Y Natán, ahí lleno del mismo gozo, responde: David, Dios está contigo, hazlo. Pero esa noche David regresa a su casa y en una visión, un sueño, Dios le dice a Natán: Natán, no va a ser así. Tienes que comunicarle a David otra cosa. Y si por un lado Dios le va a entristecer a David en decirle que a él no le va a corresponder la construcción, la edificación de la casa para Dios. Por otro lado, le va a dar una profecía aquí, una promesa que va mucho más allá de una casa física. Es una promesa eterna, pero hay un vínculo entre la casa que David quiere construirle a Dios y lo que Dios quiere hacer en construir una casa para David. Quiero leer 2 Samuel capítulo 7, comenzando en la mitad del versículo 11. En la mitad del versículo 11. Asimismo Jehová te hace saber, ya Dios, su comunicación a David, que Él te hará casa. Dios hablando a David. O Natán hablando por parte de Dios. Dios, te hará a ti, David, casa. Y cuando tus días, David, sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Por un lado aquí, esto vemos con bastante frecuencia en las profecías. Dios puede hablar de algo actual, de algo del presente en el tiempo en que está hablando, y también puede hablar de algo que viene mucho más adelante, como dos puntos altos en una cordillera, donde viene un punto muy cercano, hay otro punto mucho más lejos, es un poco difícil saber cuánto tiempo habrá entre los dos puntos altos, y vemos aquí que Dios está hablando por un lado de un descendiente inmediato de parte de David, su hijo Salomón. Pero tiene en su mente también a otro descendiente, que es Jesucristo. Otro que vendrá del linaje de David. Estoy leyendo ahora versículo 13 de 2 Samuel 7. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Salomón, pero también una anticipación de Jesucristo aquí. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, como en el caso de Salomón, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la apartaré de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, Dios en su gracia por muchas generaciones dejó sobre el trono de Jerusalén, el trono de David, un descendiente de David. Pero pasado muchos años llegó el momento en que esa línea física terminó. Llegaron los babilonios, destruyeron el templo, llevaron cautivos a muchos, y ahí terminó esa descendencia física de un descendiente en el trono de Jerusalén. Y los judíos comenzaron en las siguientes generaciones a preguntar: ¿y cómo va a cumplir Dios estas profecías? Y la respuesta es que con lo que Pablo explica aquí, que con la venida de Jesucristo, Dios cumple esas promesas a David. Y por eso Pablo agarra aquí esta frase: Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Él es el cumplimiento de aquellas promesas
de parte de Dios a David ahí en 2 Samuel capítulo 7. Dios en parte está hablando de Salomón aquí, el hijo de David. Sin embargo, es obvio que Dios está hablando de un descendiente especial, el Mesías, y su trono será estable eternamente. Ahora, en el versículo 4 vemos otro detalle en cuanto al papel de Jesucristo en el Evangelio. Y es que Jesús vino con el poder espiritual del Espíritu de Dios. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora, quiero que vean un contraste aquí. Entre según la carne, linaje de David, y según el Espíritu de Dios. Vemos por un lado, creo yo, aquí al menos una referencia a tanto la humanidad y la deidad de Cristo. Que una aceptación de parte de Pablo de aquellas dos realidades. Pero vemos aún más aquí que Pablo tiene en su mente evidencias del papel específico de Jesucristo en el Evangelio de Dios. La evidencia física, la evidencia humana de que Jesucristo sí es del linaje de David, viene siendo un descendiente físico de David. En ese sentido, Dios puede cumplir su promesa a David porque Jesucristo es del linaje físico de David. Pero por otro lado, hay una evidencia más profunda, más grande, que pesa más. Es que Jesucristo vino con el poder de Dios. ¿Qué poder? Pablo podría haber mencionado el bautismo de Jesús cuando Dios habló de manera poderosa ahí. Este es mi Hijo amado. O de la transfiguración de Cristo, cuando otra vez vino la voz de Dios el Padre. Él es mi Hijo, a Él nomás se debe obedecer y escuchar. Pero Pablo va a la muestra más importante, más grande del poder de Dios en la vida de Jesucristo. Y él menciona la resurrección de Jesucristo. Que Dios muestra su poder en la vida de Jesucristo en que Él lo resucitó de la muerte. Entonces, Pablo aquí primero quiere mostrar los dos, quiero expresarlo bien, dos detalles en cuanto al Evangelio que fue profetizado en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con el Hijo de Dios, Jesucristo. Y de ahí toma Jesucristo y explica dos cosas en cuanto a su papel, que vino del linaje físico de David y que viene con el poder de Dios mostrado en la resurrección. Ahora, y luego termino aquí la clase. ¿Qué de los versículos 5 al 7? Veo aquí que Dios, lo que Pablo está explicando aquí, es que Dios llamó a Pablo y usa la forma de nosotros ahí, por quien recibimos nosotros la gracia. Entonces creo que él tiene en su mente también a otros apóstoles. Dios llamó a Pablo y a otros apóstoles para un fin. Y ese fin es el avance del Evangelio. Ahora, mira los versículos 5 al 7. Y por quien, Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado. Pablo ahora tiene en mente a él y los otros apóstoles. Para algo, si Dios le dio una gracia especial a ellos, los llamó como apóstoles, les dio cierta autoridad a ellos, los apóstoles. ¿Con qué fin? Él lo explica así: para la obediencia a la fe en todas las naciones, o por amor o por causa de su nombre. Ahora, no hay tiempo y en verdad no entiendo específicamente todos los detalles matizados aquí, pero quiero guiarnos a lo que sí es claro y sencillo y muy clave aquí en el argumento de Pablo. Pablo entiende que Dios lo ha llamado como apóstol, le ha dado esa gracia específica para el fin
de que personas de todas las naciones, por causa del nombre de Jesucristo, respondan en obediencia al Evangelio de Dios. Es decir, en este gran plan de Dios que es el Evangelio, ¿qué está haciendo Dios? Usando a personas específicas, como Pablo, para explicar, para predicar, proclamar el Evangelio, para que la gente responda en obediencia a ese llamado del Evangelio. Ahora, en el versículo 6, Pablo les asegura que ellos, los creyentes en Roma, son parte de los que Dios está incluyendo en el Evangelio, de los que son parte del rebaño de Dios. Y da tres explicaciones específicas en cuanto a ellos. Mira, comenzando en el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros. Ustedes, les está diciendo ahí, son parte de este grupo que Dios está salvando, llamados a ser de Jesucristo, uno. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Primero, llamados a ser de Jesucristo. Primera descripción. Segunda descripción, amados de Dios. Tercera descripción, llamados a ser santos. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que Dios está haciendo algo muy especial. El Evangelio es el Evangelio de Dios, de lo que Él está haciendo. Y Pablo quiere dar esa seguridad a los creyentes en Roma, que están incluidos en este Evangelio. Que los que han creído son, uno, llamados ¿de quién? De Dios, de ser de Jesucristo. Son amados ¿de quién? De Dios. No por algo que Dios vio en él, nada así. Dios puso su amor sobre ellos. Dios los llamó. Llamados a ser santos. Mira, la seguridad del creyente es tan segura que Dios no solo nos llama, nos pone su amor sobre nosotros, sino también se involucra en nuestra santificación. Ese es el compromiso que Dios tiene con los suyos. Desde el principio aquí, desde su introducción a este libro, Pablo quiere asegurarnos que Dios, este Evangelio, es la obra de Dios. Es la obra que Dios está haciendo en todo su plan grande. Y Pablo les asegura ahí a los creyentes en Roma, y esto incluye a ustedes. Llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios y llamados a ser santos. Dios lo hace. Él llama, Él ama y Él santifica. Y termina Pablo, gracia y paz a vosotros. Y otra vez, ¿de quién? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Cuál es la seguridad que el creyente tiene? Que Dios está involucrado en mi salvación. Es de Él, por Él, para nuestro beneficio, su gracia, su paz. ¿De dónde viene? De Dios. ¿Cuál es mi confianza? Él está comprometido conmigo en esta salvación. Es de Él, para Él. Y el creyente puede descansar en aquella gracia y paz que viene de parte de Dios. Espero verte la próxima semana para la siguiente clase. Espero que esta semana Dios te llene de su gracia y su paz. Dios te bendiga.